Ya, perfecto, se está grabando. Entonces, muy buenos días a todos. Y a estos 3 estudiantes que están en la sala. Hoy día vamos a ver dualidad. Y el primer ejercicio se trata de dualidad analizando un problema de degenerancia. La profe me dice que este problema ya lo hicieron, ¿cierto? El 1, Sí, lo en clase. vimos como ejemplo, sí. Entonces ya encontraron el modelo matemático del primal y el dual. Entonces vamos a partir simplemente, no sé si quieren repasarlo o si quieren lo saltamos y nos vamos a la parte 3. Pero vamos por parte entonces. Entonces aquí está. Vamos a hacer la primera parte y la segunda al tiro de una porque era lo más fácil que ya lo hicieron. Ya, entonces vamos a partir con el primer problema. Les pedían aquí una compañía extrae mineral. El mineral de la mina A contiene 25% de cobre, 12.5 de zinc y 15 de magnesio. Y el de la B tiene 30% de cobre, 25 de zinc y 10% de magnesio. El coste de extracción de mineral de la mina A es de 100 y la mina B de 120. Entonces, como ustedes vieron en clases, el problema matemático quedaba simplemente era, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Es minimizar sus costes, ¿cierto? Entonces quedaba como minimización de 100 de x1 más 120 de x2. Aquí anotemos las variables. x1 y x2 va a ser cuánto material se extrae de la mina 1, mina A. Y lo mismo para la mina B. Y las restricciones estaban dadas por el mínimo requerimiento que ustedes querían extraer. O sea, el mínimo para satisfacer lo que les piden, que era 8 toneladas de cobre, 5 toneladas de zinc y 3 toneladas de magnesio. Entonces ustedes tenían que decir, ya, de la mina A yo puedo extraer de cobre 0.25 de x1 más 30, 0.3 de x2, ¿cierto? Después de zinc, este es de cobre, zinc y magnesio. Entonces solo para recordar lo que hicieron en clase, pero ya lo vieron, entonces no debería... Si tienen alguna duda me avisan y lo repasamos. De x1 más 0.25 de x2 y aquí es 0.15 de x1 más 0.1 de x2. Ya. ¿Y qué nos falta aquí? Las restricciones de no negatividad. x1, x2 mayor o igual a 0. Además teníamos que, esto nosotros decimos ya, pero ¿esta cuál es la restricción? Entonces nosotros queremos satisfacer un pedido de 8 toneladas de cobre, 5 de zinc y 3 toneladas de magnesio. Entonces esto quedaría dado por... ya. ¿Qué signo era el que correspondía a los que están presentes en sala? ¿Aló? Este ejercicio lo hicieron en clase, recuerden. Entonces, quieren satisfacer el pedido de 8 toneladas. Entonces, ustedes van a extraer mineral y no importa que sobre mineral. Entonces, el signo correspondía a ser mayor o igual. ¿Que qué? De 8 toneladas, 2 toneladas. Este era de zinc, queremos 5 toneladas. Y 3 toneladas de magnesio. Ya. La parte del... ya se encuentra modelado de forma matemática. El dual, este también lo vieron en clases. Entonces no sé si quieran repasarlo o simplemente alguien se atreve a decirme cómo queda el dual. Tomás, a tú que hablaste al principio, ¿cómo se vería el dual? Sí, rápido no me acuerdo, pero creo que debería tener dos ecuaciones y tres restricciones. ¿Ya? 2 ecuaciones y 3 restricciones. O sea, dos incógnitas, ¿Ya? dos variables, eso. ¿Se te está diciendo que sería 2 variables Sí. y Y 3? tres. Ay, no.
Perdón, tres incógnitas, o sea, tres variables y dos ecuaciones. Ahí está. Es muy temprano. Ya, tal como tú comentas, efectivamente es lo que tú dices. ¿Y por qué era? Porque lo que estamos haciendo es encontrar una cota inferior asociada al valor de la función objetiva. Entonces esto se vería así. Entonces, ¿qué haríamos? Si nosotros decimos que queremos encontrar una cota, ¿y nosotros qué hacíamos? Bueno, multiplicábamos por un número, ¿se acuerdan? Hacíamos como ya, multipliquemos por este número y hacíamos que los coeficientes que acompañan a encontrar una cota, se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Proponíamos el mismo problema. Se llama la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3, y nosotros la multiplicábamos por I1, I2 y 3. Y de ahí salen las incógnitas que el compañero mencionó, que eran 3 incógnitas en nuestro nuevo problema, que va a ser el dual, y 2 restricciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener restricciones sobre, al tiro lo veamos aquí. Ese sería, esto queda dado por 0.25 de x1, y aquí va el por I1, más 0.3 por I2. Y así, 0.15 de x1. Ya, esto sería I2, 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 I2 y 3. Aquí me confundí. Ustedes multiplican toda esta primera inecuación por I1, ¿cierto? Y ahora tenemos aquí, quedaría de esta forma. 8, 5, 3. Por I1, por I2, por I3. Ya, y lo importante es que ustedes cuando trabajen de la formulación que han visto en clases, que sería la que corresponde a minimizar con todas las restricciones mayor o igual, o maximizar con las restricciones menor o igual. Y siempre la restricción de no negatividad. Más adelante vamos a ver o veremos qué es lo que hay que hacer para cuando se tiene como igualdades o variables irrestrictas. Pero por ahora solamente han visto minimización con mayor o igual y maximización con menor o igual. Ya, entonces. Ya, de aquí nace lo que decía el compañero, que nosotros queríamos encontrar una cota. Entonces, ¿qué queremos hacer? Estamos encontrando una cota a nuestro problema. ¿Y cómo lo hacemos? Lo multiplicamos por este valor, que es una variable, que son todas mayores o iguales a 0, que serían no negativas. ¿Y por qué necesitamos que sean no negativas? ¿Alguien del público? Pues aquí, importancia, no negatividad. ¿Por qué es importante que nosotros al multiplicar estas variables a cada una de las restricciones sean mayores o iguales a 0? La verdad no sé muy bien, pero creo que cambiaría al final como la lógica del mayor igual, o sea, Claro, no, sí. claro. Mira, y aquí, lo siento, disculpa. Exacto, entonces, ¿por qué la importancia de la no negatividad? Para que no cambie el sentido de las restricciones. Esto sería para no cambiar el sentido de las restricciones. Y importante que aquí nosotros estamos multiplicando cada restricción por una variable, I1, I2 y 3. Por ende, quedaría multiplicada por la primera por I1, la segunda por I2, la tercera por I3. Así. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y esta se conoce como la APP1, sería encontrar una cota superior. Y como vieron en clases, queremos la mejor cota. No nos sirve una cota que nos diga que es 0, porque puede ser 0, pero no te está entregando información al problema. Entonces, ¿qué hacíamos? Encontrábamos dentro de todas las cotas posibles,
la más grande. O sea, dentro de todos los pequeños, el más grande. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Bueno, nosotros decíamos que aquí, disculpen, estoy muy resfriada. Entonces, vemos que nuestro problema es del dual. Esto lo voy a saltar algunos pasos porque ya lo vieron en clase. Sería W está dado por, el W es como lo que queremos. Antes era Z, ahora es W. Maximizar, ¿qué cosa? 8 y 1 más 5 y 2 más 3 y 3. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el valor de la cota más grande dentro de todos estos valores que son los más pequeños. Entonces esto le llamaba a la profe como el más grande de los pequeños. Ya. Y nosotros, ¿qué poníamos? ¿Sobre qué condicionábamos esto? Bueno, lo hacíamos sobre, primero decíamos ya, nosotros sabemos que de las restricciones, teníamos esta de acá, y R3 por I3. Teníamos la de acá. Entonces, si nosotros sumamos, decimos ya, si sumamos todo, vamos a tener 0.25 de x1 por i1, más 0.125 de x1 por i2, más 0.15 de x1 por i3. Y esto sería... esto sería... Y después tenemos acá, más 0.30 de x2 por i1, más 0.25 de x2 por i2. Voy a hacer aquí. Más 0.1 de x2 por i3. Aquí lo que hemos hecho es simplemente sumar cada una de estas restricciones. Y esto debería ser mayor o igual a ¿qué? A este término de acá. Sería 8 y 1 más 5 y 2 más 3 y 3. ¿Cierto? Ya. Entonces, si nosotros factorizamos aquí por x1, y aquí van a salir las dos restricciones que hablaba el compañero anteriormente, quedaría más 0.125 por i2 más 0.15 por i3. Y para que se vea mejor, vamos a dejar el x1 por aquí. X1. Ya. Después decíamos, oye, pero también aquí podemos factorizar por x2. 0.1 de i3. Y aquí lo dejamos el x2. Y todo esto es mayor que este número de acá. Más 3 y 3. Ya. Entonces nosotros decíamos, ¿qué condición debemos poner o debemos imponer sobre los coeficientes que encontramos que acompañan a las variables x1 y x2? Bueno, para que sea una cota inferior, para que sea la mejor cota inferior, nosotros debemos imponer ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que debíamos imponer? Este es nuestro problema primal, de acá. Es el primal. Bueno, nosotros tenemos que imponer que los coeficientes sean menores que los coeficientes de la función objetivo. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Porque si nosotros decimos que 100 de x1 es mayor o igual a 0.25 de i1 más 0.125 de i2 más 0.15 de i3, todo esto por x1, y aparte decimos que 0.30 de... No, aquí sería 200, y aquí tenemos eso. Se pueden eliminar así. Entonces quedaría 200 ¿de qué cosa? No, 120. 120 mayor o igual a ¿qué? Mayor o igual a 0.3 de I1 más 0.25 de I2 más 0.1 de I3.
Entonces, por adición, si nosotros decimos ya, supongamos que, lo lamento. Sumemos. Por propiedad aditiva, nos quedaría, esto es mayor o igual a lo mismo de antes. Y por transitividad, nosotros podemos decir finalmente que si 100x1 más 120x2 es mayor o igual a todo el término de acá, y aparte nosotros sabemos que todo este término es mayor que 8x1 más 5x2 más 5 y... Aquí, este sería, lo siento. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Nosotros sabemos que 100x1 más 120x2 debe ser mayor que todo este término de acá. ¿Por qué? Porque lo estamos imponiendo para poder encontrar la mejor cota inferior. Y además, nosotros sabemos que todo este término es mayor o igual a 8x1 más 5x, 8 y 1 más 5 y 2 más 3 y 3. Ya, entonces finalmente, nuestro problema dual se vería de la siguiente forma. Este es un breve repaso de lo que vieron en clase, pero es como para que podamos seguir el hilo. Sería la maximización de W, y W se vería como yo quiero la mínima cota posible. O sea, quiero el más grande de los mínimos. Entonces sería 8 y 1 más 5 y 2 más 3 y 3. Y esto estaría sujeto a ¿qué cosa? Bueno, aquí está escrito ya. Sería que 0.25 de I1 más 0.125 de I2 más 0.15 por I3 sea menor o igual a 100. Y por otro lado tenemos que 0.3 de I1 más 0.25 de I2 más 0.1 de I3 sea menor o igual a 120. De esta forma nosotros podemos encontrar la mejor cota posible para este problema de minimización. Ya. Y nos falta poner aquí cuál era la restricción sobre las variables de este problema dual, que I1, I2 e I3 sean mayores o iguales a 0. De forma de no alterar los signos en las restricciones. Super. Entonces ahora ya, nos pasamos a la parte C. La parte C nos pide, o sea, la parte 3 sería, aplica un solver para encontrar la solución óptima del primal, identifica variables básicas y no básicas. Entonces ahora nos vamos al solver. Ya. Entonces, vamos a aplicar un solver. Entonces, ¿cómo aplicamos un solver? ¿Y a qué problema se lo aplicamos? Bueno, al primal. Y el primal está dado por esto de aquí. El primero. Ya. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a irnos a Excel y vamos a determinar una solución óptima. Y les dejé como propuesto, está mal escrito, pero está junto, que encuentre una solución óptima factible mediante el análisis de los vértices, que fue la primera parte del curso y por eso no lo vamos a saltar para que sea más rápida. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a compartir pantalla ahora de el Excel. Está por ahí. Pantalla 2. Ya. Entonces, en el Excel lo único que hacemos es pasar la pregunta 2. Si ustedes se fijan, voy a al tiro poner la otra. Ya, aquí está el... ya, voy a ponerle el problema. Tenemos el problema primal, que aquí se encuentra lo mismo en pantalla. Entonces ustedes ven que queríamos tener el costo de retirar de la mina A material es de 100 pesos por tonelada por la cantidad de tonelada que estoy extrayendo de la mina A, más 120 por X2, que sería la cantidad de material de extraída de la mina B, y cada una de las restricciones están escritas aquí.
Entonces aquí ustedes pueden ver, tengo 100 de costo, 120, restricción 1, restricción 2, después simplemente impusimos que, pónganse que esto no está, estos son los valores óptimos, pero los vamos a modificar. Por ejemplo, pongamos aquí 10 y 15. Ya, entonces, en esto, lo que está calculando es la suma producto de ¿qué? De 0.25 por el valor de x1 más 0.3 por el valor de x2. Y eso da como resultado 7. Lo mismo que hacerlo a mano, pero es para que sea más rápido. Entonces, después de la restricción 2 era, bueno, y le ponen más decimales si es que quieren ver todos los decimales. Ahora sí. Ya. Entonces, después de la restricción 2 nos decía 0.125 de x1, x1 vale 10, más 0.25 por x2, x2 vale 15. Y esto nos da un valor de 5. Y aquí están las restricciones de cómo se verían. Es mayor o igual. Sí. Las restricciones nos dicen que debe ser mayor o igual a 8, mayor o igual a 5 y mayor o igual a 3. Entonces ahora en el momento de nosotros apliquemos el solver, vamos aquí a análisis de datos. Solver, aplicamos minimizar, ¿qué cosa? La casilla que sería la F16. Y está cambiando las variables de x1 y x2, sujeto a qué restricciones, a que esta celda debe ser mayor o igual a 8, esta de acá debe ser mayor o igual a 5, y la de 19 debe ser igual a 3. Le ponemos resolver y nos va a entregar la solución del problema, que es la misma que ustedes obtendrían del método gráfico, pues una de las soluciones que ustedes obtendrían del método gráfico o bien del análisis de vértices. Y le puse que no me lo resuelva, espérenme. Resolver, y cuando diga que encontró una solución, ustedes le ponen aceptar. Y ahora sí, te deja las soluciones aquí en pantalla. Y aquí está cómo se vería si es que nosotros dijéramos ya, es lo mismo pero con otros valores. Por ejemplo, aquí estaba viendo si eran menores, mayores, si cumplía, era para buscar una solución factible. En este busqué una solución factible y en este de acá busqué la solución óptima. Ya, entonces una vez que encontramos eso, voy a volver a compartir pantalla de mi iPad. Encontramos la solución óptima. Ya, encontramos, ahí se ve, ¿cierto? La profesora me indica que, eso es verdad, por interno me dice que es importante cuando pongan solver aquí, deben escoger acá que sea LP lineal, porque estamos trabajando en programación lineal. Ya, entonces ahí, ahora sí, y ahí ustedes conservan sus soluciones y se tiene el programa. En este caso da lo mismo, pero en algunos casos los valores son diferentes, y ahí por eso tienen que prestar ojo. Muchas gracias, profe. Entonces volvemos al iPad y vamos a seguir continuando con la auxiliar. Encontramos una solución. La voy a anotar al tiro. ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto. Se llama encontrar una solución en donde nos dio que el valor, un Z, casi siempre se denota así, de Z es igual a $3.200 por dólares. Entonces, ese es el costo que están teniendo la mina por extraer material de la mina A y de la mina B. Ahora también nos dio que, y este es el mínimo costo de extracción. Y además nos dio que x1 tiene un valor de 5 y x2 vale 22.5. Y estos son toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo para obtener el mínimo costo de extracción posible, debo extraer 5 toneladas de la mina A y 22.5 toneladas de la mina B. Ya, entonces, ahora, ¿qué más nos piden acá?
Ya encontramos, no, acá ya encontramos la solución óptima del primario, ¿cierto? Ya lo hicimos. Nos queda ver, identificar variables básicas y no básicas. Entonces vamos a identificar variables básicas. Identifiquemos. ¿Y quién quiere decirnos cómo nosotros identificamos las variables básicas o no básicas? ¿Qué necesitamos hacerle a este problema primal para nosotros determinar las variables básicas y las no básicas? No tengan miedo. ¿Alguien? Tienen que ver como con las variables de holgura y cómo se escriben las restricciones. O sea, primero hay que agregar las variables de holgura. Sí, eso mismo. Entonces, para identificar las variables básicas y no básicas, y primero agreguemos las variables de holgura, escribamos la formulación estándar, y después analizamos cuántas variables tenemos, cuántas restricciones tenemos, cuántas variables van a ser básicas y cuántas no van a ser, cuántas van a ser no básicas. Entonces, al primal lo escribimos en la formulación estándar. Y para eso añadimos unas variables de holgura. Entonces, aquí vamos a ponerle ese por ahí. Entonces, ¿qué variables de holgura tenemos? Bueno, para la primera restricción, añadimos una x3, a la segunda, bueno, que esté R1, R2 y R3, una x4 y finalmente a la última restricción, una x5. Para poder trabajar como con orden correlativo, pero igual pueden ponerle como ustedes quieran. Y también tenemos que añadir que estas también son no negativas, de forma de, por ejemplo, estamos añadimos en este caso, no estaba sobrando el recurso. Entonces, como no está sobrando el recurso, súper importante, me estaba equivocando, nosotros tenemos que restarle las variables. No está sobrando el recurso. Por ende, nosotros añadimos variables de holgura que son no negativas, pero las añadimos restándolas. x4 y x5 mayor o igual a 0. Súper. Entonces, ahora, una vez que tenemos ya el problema en formulación estándar, nosotros escribimos aquí. Entonces, primero lo escribimos en formulación estándar. Formulación estándar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos es identificar cuántas variables y restricciones. Ya, entonces, n es el número de variables considerando las variables de holgura. Y m son el número de restricciones y no se incluyen las de no negatividad. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? 5. Me parece igual importante el orden correlativo. ¿Cuántas restricciones tenemos? 3. No se consideran las de no negatividad. Ya, entonces, hablando sobre las variables básicas, variables básicas y las variables no básicas. Ya, entonces yo tengo acá el número de variables básicas va a ser entonces de m. Y de no básicas, n menos m. Recuerden que nosotros teníamos nuestra matriz A, que era la matriz de los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Los que acompañan a las variables de decisión. Y nosotros particionábamos esta matriz en variables básicas y variables no básicas. Las variables no básicas las hacíamos 0 y las no básicas eran las que restaban de las variables que no eran no básicas. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Bueno, nosotros encontramos estos valores, ¿cierto? Nosotros tenemos el valor de la función objetivo. O sea, esta es la variable. Ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos reemplazando el óptimo encontrado, que es x1 igual a 5 y x2 igual a 22.5. Entonces, en la función, nosotros decimos ya. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos evaluar qué restricciones se encuentran activas. Entonces nos hacemos la pregunta de qué. De qué restricciones se encuentran activas.
¿cierto? En el óptimo encontrado. Es decir, cuando x1 igual 5 y x2 igual a 22.5, ¿cierto? Entonces yo quiero evaluar eso. Y voy en mi restricción 1 reemplazando el valor. Digo, esto es 0.25 por x1 más 0.30 por x2 menos x3 igual a 8. Pero en este caso, primero evaluemos después vamos a evaluar la de holgura, pero en este caso evaluemos qué restricción está activa. Entonces teníamos esta restricción 8, ¿cierto? Que era la restricción 1, sin variable de holgura. Y nosotros dijimos que x1 igual 5, entonces reemplazamos acá. x1 vale 5 y x2 vale 22.5. Esto sería 0.30 por... Ya. Entonces nosotros sabemos que 0.25 por 5 es 1.25. Más 0.30 por esto de acá, que sería 22.5, es 6.75, ¿cierto? Por 22.5, sí, 6.75. Ya, y si nosotros sumamos 1.25 más 6.75, nos da un valor de 8. Y acá teníamos una inecuación que nos decía que esto es mayor o igual a 8. Pero nosotros que sabemos que 8 es igual a 8. Por ende, esta restricción se encuentra activa, ¿cierto? Ahí todo bien, ¿o no? ¿Se entendió por qué está activa? Sí. Porque al reemplazar los valores óptimos dentro de mi restricción, nos da que que la variable de holgura es igual a 0. Entonces, la restricción se encuentra activa. Ahora hagamos el mismo análisis para la restricción 2. La restricción 2 nos dice que 0.125 por x1 más 0.25 por x2, y esto debe ser mayor o igual a 5. Y nosotros reemplazamos nuevamente que x1 vale 5 y x2 vale 22.5. Se nos va a quedar 0.25, 0.125. Ya, después evaluamos si el signo es mayor igual, menor igual o igual. Entonces, 0.25 por 5 es 0.625. Y 0.25 por 22.5 nos da que es 5.625, ¿cierto? Tienen que hacerlo conmigo. Ya, entonces todo esto nos dice que esto es 6.25. Y acá ponemos la igualdad. La desigualdad que estábamos trabajando. Ya, 6.25 ¿dónde está? Es mayor o igual, menor o igual o igual a 5. Mayor o igual. Claramente. Entonces, como es mayor o igual, la restricción 2, ¿sí? La restricción 2 no se encuentra activa. Súper. Ahora pasemos a analizar la restricción 3, el mismo procedimiento. La restricción 3 nos decía, ¿qué cosa? Esta era la del magnesio. Entonces, la restricción 3 nos dice que 0.15 de x1, que vale 5, más 0.1 de ¿qué? De x2, que vale 22.5, debe ser mayor o igual a 3. Veamos si eso se cumple. Entonces quería 0.15 por 5 nos da 0.75. Más 0.1 por 22.5, 2.25. Y eso si le sumo 0.75 nos da 3. Y 3 nosotros que sabemos que esto no es mayor o igual. Esto es igual, ¿cierto? 3 es igual a 3. Aquí lo mismo, 8 es igual a 8. Por ende, la restricción 3 se encuentra activa.
Entonces, ahora veamos cuáles son las bases, las variables básicas y las variables no básicas. Entonces, vamos a poner aquí las variables básicas y aquí las variables no básicas. Como habíamos dicho, nosotros teníamos ¿cuántas restricciones? 5, de acá. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tener 3 variables básicas y 5 menos 3, que serían 2 variables no básicas. Ya, recordemos eso. Y voy a copiar todo esto. Hay que así que todo. Entonces, de nuestro problema en formulación estándar, hay que identificar las variables básicas y las variables no básicas. Ya. Entonces, sabemos que x1 y x2 toman un valor diferente de 0, ¿cierto? Porque propusimos la solución que x1 igual 5 y x2 igual 22.5. Entonces, las no básicas, recuerden la memotecnia que era no básica, son las que son hacen 0. Entonces, la básica estaría representada por x1 igual 5 y vamos a ponerle transpuesta para que se vea de forma no como una columna. x2 igual a 22.5, ya. Y entonces, que nosotros sabíamos que las restricciones que se activan indican que la variable de holgura vale 0. ¿Qué restricción se activó? Se activó la restricción 3, se activó la restricción 3 y se activó la restricción 1. Estas fueron las que se activan. Por ende, las variables de holgura asociadas valen 0. La restricción 1 está asociada a la variable x3, ¿cierto? Y la restricción 3 está asociada a la variable de holgura x5. Y estas valen 0. Entonces sería que acá tendría x3 igual 0, x5 igual 0. Y finalmente aquí tendría que poner x4. ¿Y cuánto vale x4? No lo sé. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la ecuación. Entonces nos vamos a la restricción 2, que sería restricción 2. Por 0.125 de x1, que vale 5, más 0.25 de x2, que vale 22.5, menos x4 igual 5. Con la variable de holgura yo activo mi restricción. Y esto habíamos dicho que era un valor de 6.25 menos x4 igual 5. Entonces, ¿cuánto vale x4? 1.25. Y ahí completo todo lo que me han pedido. Ya. Entonces, identificamos las variables básicas y las no básicas. Tenemos nuestro punto óptimo. También vimos qué restricciones se activan, que era la restricción 1 que se activaba. Y la restricción 3 que también se activa. Ya. Super. Ahora pasemos a la parte 4. La parte 4 nos dice, utilizando el teorema de holguras complementarias, determine la solución óptima del dual. Comente al respecto al resultado obtenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de holgura complementaria. El teorema, lo dejé aquí en el anexo, nos dice esto. Teorema de holgura complementaria. Ya. Nos dice que tenemos a X e Y, que son soluciones factibles del problema primal y dual. Entonces tenemos que X es una solución factible del primal, y EY es una solución factible del problema dual. Y dice que estos son óptimos si solo si se cumple lo de abajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos dice que si la y-ésima variable de holgura, que es la variable de exceso, del problema primal es distinto de 0, entonces la y-ésima variable del dual es igual a 0. ¿A qué se refiere? Sí, todo este término de acá, que corresponde a la y-ésima variable de holgura del problema primal, es decir, que la restricción no se encuentra, o sea, que la restricción no se encuentra activa, por ende, esto es distinto de 0, entonces, sí o sí, condiciona que la y-ésima variable del dual es igual a 0. Y al contrario, o sea, y ahora nuevamente, acá nos dice, en el segundo, este está conectado a ese, si la y-ésima variable del problema dual, es decir, es distinto de 0,
acá. Si este es distinto de 0, entonces la iésima variable de holgura del primal, esto de aquí, es igual a 0. Ya, entonces yo aquí lo vamos a anotar. Yo lo tengo aquí anotado también, ya lo anoté. Entonces sería esto de acá. Esto de aquí. Entonces, acá. Entonces, aquí se lo escribí. Voy a copiarlo y se los voy a mostrar. Ya. Entonces, hay que usar este teorema en donde vamos a ver, ya. Entonces, ¿qué nos permite hacer este teorema? Permite encontrar la solución óptima del problema si conocemos una solución óptima del otro. Entonces, aquí nos decían, encuentre la solución óptima del problema dual sabiendo la solución óptima del primal. Entonces, ustedes ya tienen la solución de alguno de estos dos problemas y pueden encontrar la otra usando este teorema de holgura complementaria. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Uno, vamos a analizar las variables que están, las restricciones. Vamos a analizar primero las restricciones si están activas del problema primal. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar este caso. Vamos a evaluar las variables de holgura del problema primal. Si estas restricciones no están activas, significa que necesariamente la variable dual iésima es igual a 0. Porque un número multiplicado por algo distinto de 0 para que sea igual a 0 significa que ese número, que sería la variable dual iésima, es 0. Y después vamos a analizar las variables del primal y con ello vamos a determinar cómo serían las restricciones o qué restricciones están activas del dual. ¿Se entiende? Simplemente usar este teorema de holgura complementaria y ver, ya, estoy en el primal. Primero analizo las restricciones. ¿Qué restricciones del primal se encuentran activas? Y las que no se encuentran activas, digo ya, las iésimas variables de ese problema entonces serían iguales a 0. Y después analizo los valores que obtuve de la variable primal. ¿Cuáles eran distintos de 0? Y a eso yo le digo, entonces esa restricción la activo y la variable de holgura va a ser 0. Ya, entonces, hagamos. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Nos vamos a enfocar en el problema, voy a escribirlo al tiempo, en este de acá. Bien. Que sería la más sencilla. Entonces teníamos nuestro problema original, que es el primal, que está dado por minimización de ¿qué? De z, y el z valía 100x1 más 120x2, ¿cierto? Después teníamos las restricciones de cobre, de zinc y de manganeso. Entonces nos decía que era 0.25 de x1 más 0.30 de x2. Después teníamos 0.125 de x1 más 0.25 de x2. Y finalmente 0.15 de x1 más 0.1 de x2. Con x1, x2 mayor o igual a 0. Dijimos que esto era 8, esto era mayor o igual que 5, y esto igual a 3. Ya. Entonces pasamos de este problema primal a un problema dual. Como lo hicimos recién y como lo hicieron en clases. Entonces, esto se vería como... ya, pasamos al problema dual, que estaba dado por la maximización de 8 y 1 más 5 y 2 más 3 y 3. Y finalmente habíamos dicho que estaba sujeto a qué restricciones. Estaba sujeto a las restricciones de... Esto era 0.25x1 más 0. Aquí estarían las y. Y 1, 0.125 y 2 más 0.15 y 3. Y esto era menor o igual a 100, menor o igual a 120. Porque eran las condiciones que teníamos sobre los coeficientes, ¿se acuerdan? Y aquí decíamos 0.30 x y 1 más 0.25 y 2 más 0.1 y 3. Ya, y habíamos dicho que la restricción era I1, I2, I3 mayor o igual a 0.
Entonces, de lo anterior, nosotros vamos a empezar a analizar del problema primal qué restricciones están activas. Y dijimos que en el primal, en las restricciones eran R1 y R3, ¿cierto? R2. ¿Por qué? Porque las variables de holgura son 0. Eso quiere decir que la restricción se encuentra activa. Y aquí lo determinamos. Dijimos ya, cuando reemplazamos el óptimo encontrado, el valor de la era mayor, igual, menor, igual o igual. Y en la restricción 1 nos dio que era igual. Se está activa la restricción. En la restricción 2 nos dio que era mayor. Esa no se encuentra activa. Y la restricción 3 nos dio 3 igual a 3, por ende la restricción estaba activa. Ya, entonces, tenemos que están activas la 1, aquí está, y no está activa la 2. Entonces, por ende, si nosotros usamos la primera parte de nuestro teorema de holgura complementaria, nos damos cuenta de qué cosa. Nos damos cuenta de que este término, para la restricción 2, es distinto de 0, ¿cierto? Para la restricción 2. ¿Por qué? Porque la variable de holgura del primal es distinto de 0. Entonces, para la restricción 2 del primal, tenemos que este término es igual a 0. Es distinto de 0. Por ende, nosotros estamos condicionando de que I sub I debe ser igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que, en este caso, I sub 2 por J igual 1 dn más 2J por XJ menos B2. Ya. Entonces nosotros sabemos que, en este caso, tendríamos que esto es 0, esto es diferente de 0, y este valor automáticamente se nos hace 0. Entonces, hemos encontrado que para el dual, para el problema dual, I2 igual 0, ¿cierto? Ya. Entonces, primero estamos aquí analizando las restricciones. Entonces, aquí analizamos restricciones de quién? Del primal. Y encontramos que la única que nos aporta información es la restricción 2, porque nos dice que la restricción 2 no se encuentra activa. Por ende, la variable de holgura de la restricción 2, es decir, x4 es igual a 0, y por ende, I2 vale 0. Ya. Entonces después, ¿qué podemos analizar? 2. Los valores obtenidos del óptimo encontrado. Nosotros dijimos que en el óptimo, este iba a valer 5 y el 2 valía 22.5, ¿cierto? Entonces, usando el teorema de la holgura complementaria, ahora estamos analizando la segunda ecuación. Ya. En este caso nos dice que la variable del primal, si es distinta de 0, nos indica que la variable de holgura del dual de la j-décima restricción, es decir, la misma que estamos analizando, por ejemplo, si aquí analizamos la variable x1, tendríamos que la variable del primal por m por i menos ai. Y nosotros sabemos que este término es 0, no, es distinto de 0, por ende, este término de acá es igual a 0.
Y se nos está diciendo que la restricción 1 del problema dual se está activando. Entonces, esto nos dice que la restricción 1 del problema dual se activa. Ya. Es decir, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Alguien que R1 del dual se active? ¿Qué indica? Indica que la holgura complementaria de este problema es igual a 0. ¿Cierto? Porque esto nos dice que la restricción 1 del problema se activa. Entonces aquí tenemos R1 y R2. Entonces si nosotros escribimos formulación estándar, tendríamos maximización de 8i más 5i2 más 3i3. Sujeto A, 0.25i1 más 0.125i2 más 0.15i3 más i4 más i5. 0.30i1 más 0.25i2 más 0.1i3. Y ahora, ¿por qué estamos sumando? Porque nos falta, estamos en déficit. Nos falta del recurso. Por ende, nosotros añadimos una variable de holgura para llegar al valor que nos piden, que sería de 100 y 120, que es el requerimiento mínimo. Ya. Entonces, si la restricción 1 se activa, decimos que si esta se activa, ¿qué quiere decir? Que X y 4 vale 0. Ya. Y ahora veamos el otro valor, que nos dice que X2 en el óptimo vale 22.5. Si en el óptimo este valor vale 22.5, significa que la variable de holgura del dual de la restricción 2 se activa, es igual a 0. Por ende, nosotros decimos que esta también se activa. Entonces, I5 igual 0. Súper. Y como nosotros teníamos acá m variables que son, o sea, m restricciones, que son igual a 2, tenemos n variables, que son 5, teníamos n menos m, que va a ser el número de variables no básicas, que es igual a 3. Y m va a ser el número de variables básicas. Por ende, nosotros teníamos, hasta ahora hemos encontrado de las no básicas, de las que se hacen 0, tenemos aquí que I4 vale 0, I5 vale 0, nos faltaría una más, y de las básicas ya las tenemos. ¿O no? No, no las tenemos aún. Entonces ahí tenemos, nos faltarían 2. Ya. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, de aquí dijimos cuáles se activan, pero anteriormente también dijimos que para el problema dual I igual 0. ¿De dónde venía esto? Venía de que del análisis teníamos una restricción que no se activaba, que era esta. Y por ende, la variable asociada a la restricción 2 era una variable de holgura. O sea, era, lo siento, era igual a 0. Ya. Entonces aquí nosotros ya sabemos que también I2 vale 0, ¿cierto? Ahora nosotros podemos reemplazar en nuestras restricciones, sabiendo que 0.25 y 1 más 0, porque sería 0.125 por 0, más 0.15 por I3, y aquí esto nos da, debe ser igual a ver, vamos a hacerlo en 1. Ya, de aquí nosotros dijimos que ¿cuáles se activan? R1 se activa y R2 se activa. Entonces,
Volvamos anteriormente a nuestro ejercicio, que sería nuestro problema de la restricción 1 y restricción 2. 0.25 y 1 más 0.125 y 2 más 0.15 y 3. 0.30 y 1 más 0.25 y 2 más 0.1 y 3. Esto igual 100, esto igual 120. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estas restricciones se activan. Restricciones se activan. Dado el valor que encontramos en el problema primario. Entonces, si esto se activa y además nosotros sabemos que I2 vale 0, entonces finalmente nos queda que R1 tenemos 0.25 de I1 más 0.15 de I3 vale 100, y la restricción 2 nos dice que 0.3 de I1 más 0.1 de I3 es igual a 120. Ya, y aquí tenemos un sistema de ecuación de dos incógnitas y dos ecuaciones. Por ende, lo podemos solucionar. ¿Qué hacemos? Multiplicamos aquí por 1.5 para después restar esto y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda que la restricción 2 ahora se va a escribir como 0.45 de I1 más 0.15 de I3 igual a 180. Simplemente multiplicamos por un factor de 1.5 la restricción 2. Y ahora nosotros obtenemos que si nosotros restamos R2 menos R1, pongámosle R2 asterisco, nos va a dar que esto es 0.2 y 1 igual a 800, y 1 finalmente entonces tendría un valor de 400. Super. Encontramos el valor de I1. Encontremos ahora el valor de I2. ¿Qué hacemos? ¿Podemos reemplazar este valor? Reemplazo valor de I1 en la restricción 1. Y esto nos va a quedar que restricción 1 va a ser 0.25 por 400 más 0.15 por I3, 100. Igual a 100. Ya. Esto de acá es 100 más 0.15 de I3 igual a 100. Y finalmente llegamos a que X3 es igual a 0. Ya, súper. Entonces encontramos el valor de X3, el valor de X1, el valor de X2 es 0, y X4 y X5 se activan, por ende Y4 y 5 son 0. Entonces, dentro de las básicas dijimos que I1 vale 400 y I3 vale 0. ¿Y qué pasó aquí? Vemos que una variable básica toma el valor de 0. ¿Eso qué nos dice? Como el caso que es de la parte 2 de su tarea. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Cuando una variable de la base vale 0, ¿qué está sucediendo? Está sobredeterminado, o sea, como que esa está de más, entre comillas, como esa restricción. Está sobredeterminada, se decía. Súper, exacto. Entonces, este vértice que hemos encontrado se encuentra sobredeterminado. Y es equivalente a decir, ¿qué cosa? Que la solución básica factible es degenerada. Ustedes pueden decir, encontramos una variable básica igual a 0, por lo tanto, el vértice que hemos encontrado se encuentra sobredeterminado, o bien decir que la solución básica factible es degenerada. Ya. Entonces, ¿qué significa para este problema en específico que la solución básica factible sea degenerada? Entonces, aquí vamos a meter esto. Porque nos piden comenta al respecto, ¿cierto? Aquí, ¿qué significa? Significa que la solución básica factible
del problema sea degenerada. Bueno, esto significa que el problema tiene infinitas soluciones óptimas. ¿Pero cuál problema? El problema primal tiene infinitas soluciones óptimas. Y este es como, o sea, aquí estamos partiendo de que estamos generalizando, pero en verdad lo que sucede es que cuando una solución básica del problema dual, aquí voy a poner dual, solución básica factible del problema dual, te lo van a demostrar quizás en clase, que es que cuando tenemos un problema dual, que su solución básica factible es degenerada, es decir, hay una variable básica que vale 0, indica que el problema primal tiene infinitas soluciones óptimas. Y eso es lo que ustedes tienen que rescatar de este problema. Además, ¿cómo pueden ver esto? Bueno, si ustedes se van a la primera, al primal, el primal ley, si ustedes analizan, la función objetivo es paralela ¿a qué? A la primera ecuación asociado, o sea, a la primera ecuación de la restricción 1. Por ende, todos los puntos pertenecientes a esa recta van a ser óptimos, dentro de los cuales están en la solución básica factible. Ya, entonces, bueno, entonces, en este caso, voy a ponerlo acá como un punto, en este caso, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos trabajando en el dual. Tenemos I1, I2, I3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas restricciones necesito que se activen para determinar un vértice? Son 3, porque tú tienes 3 variables. Entonces, tienes el número de restricciones necesarias para determinar un vértice. Restricciones activas. Son la cantidad de variables que hay. Entonces, esto es igual a la cantidad de variables, que serían 3 para este caso. Entonces, necesitamos 3 restricciones activas. Y en el caso del vértice encontrado, vimos que tenemos 4 restricciones activas. ¿Cuáles serían esas 4? Bueno, tenemos aquí primero que R1 se activa, R2 se activa, y aparte tenemos la de no negatividad, donde X3 se iguala a 0, y finalmente habíamos dicho que, más arriba, que X2 es igual a 0. Entonces ahí tendríamos 4. La de I2 igual a 0, I3 igual a 0, y R1 igual a que se active y R2 que se active. Ya, entonces, algo importante que es clave, y lo vamos a mostrar ahora. Entonces, ¿qué sería clave de este problema? Recordar que el dual va a ser el espejo del problema primal. Y nosotros vamos a poder conocer la base óptima de cualquiera de los dos problemas sabiendo la base óptima de alguno. Es decir, nosotros vamos a partir con el primal o con el que sea más fácil resolver. Y de ese ustedes van a determinar una base óptima. En este caso, para el primal nos dio que era X1, X2 y X4. Y de variables básicas, no básicas, X3 y X5. Entonces, si estuvieran en el control y les dan este modelo, este de acá, y le dicen que esta es su solución, esta es su base óptima, está compuesta por X1, X2, X3, X1, X2, X4 como básicas, y X3 y X5 como no básicas, y les piden a ustedes decir como ya, ¿cuál va a ser la base óptima del problema dual? Ustedes lo que hacen simplemente es analizar. ¿Qué cosa? Bueno, nosotros sabemos que el dual es el espejo del primal, por lo tanto, las variables básicas del primal
van a ser equivalentes a las variables no básicas del dual. Entonces, las básicas del primal van a ser equivalentes a las no básicas del dual. O sea, aquí dice x1, x2 y x4. Y tenemos y2, y4 y 5. ¿A qué se debe eso? Nosotros sabemos que x1 es básica del primal, ¿cierto? Entonces, la variable de holgura de restricción de la primera restricción del dual es y4. Si ustedes se fijan, la variable de holgura de la restricción 1 del dual es y4. Por ende, yo sé que y4 es no básica. La pongo ahí. Entonces, de aquí usé esa. Ahora analizo x2. x2 también me dicen que es básica. Entonces, yo voy a mi restricción número 2 de mi problema dual y veo la variable de holgura asociada, que sería y5. Y por ende yo digo, como y2 era básica, yo voy a mi restricción 2, veo que esta y5 asociada es la variable de holgura asociada, y por ende yo digo, y5 es no básica, porque de básica pasa a una no básica. Y finalmente digo que x4 es básica, y yo digo ya, x4 no está asociada aquí a ninguna, ¿cierto? Porque no hay una cuarta restricción. Pero yo sé que x4 está asociado a qué restricción? A R2, ¿cierto? Y por ende yo digo ya, de R2 me voy a mi problema que es el dual, que sería R2, y digo, está I5. Súper, entonces I5 va a ser mi variable de holgura de la restricción 2, es no básica. Y ahí. Y lo mismo para las no básicas, analizo y al final determino que estas son mis variables básicas. Entonces, si en un control a ustedes les pasan las variables básicas y no básicas de un problema, ustedes deberían saber o conocer cuál es la base óptima del otro problema, que sería dual o primal en el caso. Ya estamos en la hora, así que eso ha sido la auxiliar del día de hoy. La P2, les voy a subir la pauta y ahí cualquier cosa ustedes me comentan. Voy a dejar de grabar y me pueden comentar todas sus dudas.